regadíos y huertas a orillas del Ebro y la de las secas Bárdenas. Quizás sean estas las imágenes más conocidas de la Ribera Navarra, pero no son, desde luego, las únicas. Más al sur, siguiendo las vegas de los ríos Keiles y Alhama, los afluentes del Ebro por su parte derecha, nos encontramos con un paisaje más mediterráneo. El cereal, la vid y el olivo han sido los cultivos tradicionales de estas dos vegas, en las que el agua escasea y en las que el cierzo, frío en invierno y fresco en verano, reseca la tierra. Tiene pena de la vida, porque era la del Sotón. Tiene pena de la vida, y porque era quien yo quiera llamar. Los valles del Keiles y el Alhama se articulan entre el Ebro y las Bardenas al norte y el sistema ibérico al sur. Es una tierra llana, solamente con pequeñas ondulaciones, como son los montes de Cierzo, que a la vez separa el valle del Keiles del Alhama. En cuanto al clima, es un clima seco, árido, por eso los ríos sirven de cauce y de vida, y los pueblos se sitúan muy cerca del agua, en terrenos un poco altos y al abrigo del Cierzo. Esta zona, precisamente por ser lugar de paso entre Castilla, Navarra, Aragón, La Rioja, ha sido una zona de intenso paso de pueblos. Los primeros conocidos son los celtas y luego, pues aquí han pasado vascones, han pasado romanos, han pasado posteriormente musulmanes, judíos, francos. La vega del Keiles, como la del Alhama, posee un regadío eventual, solo asegurado en el Bajo Valle gracias al canal de Lodosa. Hoy todavía son frecuentes las disputas entre los pueblos y agricultores de la zona por cuestiones de riego. Riego que siglos antes ordenaron los árabes. Palabras de origen árabe que se refieren al modo de repartir el agua todavía perduran, como por ejemplo, alema, o turno de disfrute de las aguas, alamín, o encargado de la distribución del riego, almenara, o compuerta. Para el mejor aprovechamiento de las escasas aguas se construyeron diversos embalses, como este del Lor, entre Ablitas y Cascante. Permeable a las diversas culturas que se asentaron en la zona, esta parte de Navarra asimiló rápidamente la cultura romana. La herencia de los romanos es clara en el tipo de cultivos que mejor se adaptan al terreno y al clima. Este es el caso del olivo. El olivo y la producción de aceite continúan siendo un rasgo característico de la vega del Alhama y sobre todo de la del Keiles, la de mayor tradición olivarera de Navarra. Los agricultores recogen las olivas en diciembre, en pleno invierno. Antiguamente se colocaban unas mantas de lona alrededor de cada tronco para que cayesen sobre ellas las olivas. Ahora se utilizan unas redes mucho más ligeras. Al varear las ramas, las olivas se desprenden. Las que caen fuera de la red se recogen a mano.
Las del suelo, todas del suelo cogían a mano. Y las de arriba, pues a la da. Como le digo, yo desde que tengo uso de razón, yo conocí el balote, pero antiguamente decían que esa gente que tenía así poca, pues iban y las cogían a manos porque todos estos ramilletes que caen no caían. Entonces caía la oliva pelada con alguna hoja y se castigaba menos el olivo. Y cuando hace frío, esto no hay que tocarlo. Pues tal como cuando hay gajo, que son, el gajo decimos aquí nosotros al hielo, estas mañanas que caen rosada fuerte y hay niebla, estas plantas se ponen como si fueran albarradas de rocío blanco, ¿entiendes? Entonces no hay que pegarle porque entonces el olivo se destroza del todo. Cuando hay mucho frío se llama que tienen ganchera, ¿no? Las manos. Ah, sí. Tengo ganchera, decían, a lo mejor pues, antiguamente cuando íbamos así nosotros de mocetes, pues, en la misma lumbre que hacían en el tajo, metían unas piedras, pues se echaban a la cesta, caliente la piedra, y de cuando en cuando ponían a mano una piedra. Entonces se calentaban la mano y seguían cogiendo, hasta que se daba de mano. Y nada, así es el olivo. Este cultivo, pues claro, está de aquí porque no hay agua. Si hubiera agua, todo esto desaparecería, seguro. Con el vareo, muchas hojas caen a la vez que las olivas. Es necesario separarlas. Este mecanismo es el que se utiliza para ello, aunque en muchas empeltrerías u olivares se sigue aventando de forma tradicional. El cultivo del olivo está hoy en franca decadencia, como ocurre en general con toda la agricultura de la zona. En los últimos años, muchos de estos olivos centenarios han sido talados. Los trabajos que requieren los olivares, limpias con hacha, tratamiento para la negrilla, enfermedad que ataca al olivo, o la propia recogida de la cosecha, no resultan rentables para el agricultor. Nosotros estamos cubriendo justito los jornales nuestros, sin contar los costos de ese vehículo, para hacer el transporte de los 200 o 400 kilos al Trujar o al Almazara. Y yo creo que sí, no enteramente los olivares, yo creo que todo el agro nacional va a desaparecer, porque a las pruebas estamos. Una cosa es mal y otra cosa es peor. Yo lo veo en mi casa. Cada vez tengo más trampas, más cavilaciones y menos dineros. Porque si ahora sí se viese brillantez en el campo, pues mucha juventud volvería. Con los métodos que hay modernos en el campo, pues no se trabaja como antiguamente. ¿A dónde va a parar eso? Pues no lo sé. Yo me lo figuro y ustedes se lo figuran. ¿Por qué? Porque hay muchos intermediarios que nos sangran totalmente la peseta del agricultor. En Ablitas, un pueblo de la ribera del Keiles con gran tradición olivarera, encontramos un moderno trujal al que también llevan las olivas los agricultores de las localidades cercanas. En el Trujal o Almazara se extrae el aceite de las olivas, 20 litros de aceite por cada 100 kilos de oliva. Este de Ablitas es un molino con un sistema totalmente mecanizado. Esta máquina lleva trabajando ya esta la octava campaña, entonces aquí se descargan las olivas, se lavan, se muelen, entonces el sistema de trabajo es un sistema continuo que te separa huesillo, agua y aceite. Entonces ya el aceite se refina por el medio de un centrifugado, luego ya pues se deja unos días que se posee un poco el aceite, se filtra y ya pues se envasa al consumidor directamente ya. El consumo la mayoría es autoconsumo, luego pues viene gente de toda zona, o sea no salimos a vender el aceite, o sea la gente viene aquí a comprarlo, o la gente se busca la vida y lo venden en sus casas. Los modernos molinos de aceite han sustituido a otros como este que vemos de Cintruénigo, en el Alhama, el único que todavía funciona mediante grandes piedras que trituran la oliva. El sistema es antiquísimo. De la tolva, las olivas pasan por una cinta sin fin hasta las piedras que las mueven. La pasta cae a la batidora donde se calienta para que se desprenda con más facilidad el aceite y después se prepara lo que los trujaleros llaman la parada.
Extienden la pasta hasta formar una columna de gran altura y posteriormente la colocan bajo la prensa. El aceite no tarda en aparecer. Vamos, un trujal que es muy antiguo, porque verdaderamente esto ya casi de la prehistoria, casi. Es un aceite virgen, natural, lo que tiene que... Hay que esperar un poco a que se pose, como le ha dicho, que vaya posándose eso, pero el aceite es puro virgen. Esto es para cuando se reparte el aceite entre los socios, pues a uno le pertenecen 80, a otros 100, y entonces se envasa, y cada uno se vaya dando su cantidad. Para que nos haya traído olivas. Aquí no se vende un litro de nada. Cascante es la mayor localidad de la Vega del Keiles. Cascantum, o Cascante, fue un importante municipio hispano-romano que siglos más tarde, en el siglo XVII, obtuvo incluso el título de ciudad. Cascante tiene hoy 3.300 habitantes. En fase de restauración, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el mejor ejemplo de templo renacentista de 3 naves que se conserva en Navarra, y el santuario de Nuestra Señora del Romero, patrona de Cascante, son las obras arquitectónicas más importantes del municipio. Tienen viva la tradición tonelera que iniciara su abuelo al instalarse en la ribera, procedente del municipio vizcaíno de Muruélaga. Sabemos que cuando vino mi abuelo aquí a trabajar fue para hacer la iglesia de aquí del pueblo. Y no sabemos si vino como carpintero o vino como cantero, que ahí también no sabemos de fijo. Creemos que vino como carpintero. Y ya luego, como aquí en el pueblo había tantas cubas, pues empezó a trabajar de cubero. Hacemos de todos los tamaños. Hacemos desde 4 litros y hasta los 600 litros. Esto entra en el ramo de tonelería. Y luego nosotros, como trabajamos a la cubería también, pues entonces hacemos desde los 600 litros o los 1000 litros hasta los 40, 50.000. Es hacer nuevo, lo mayor que hemos hecho ha sido el nuevo
de 50.000. La tonelería Martiartu es la única que queda en Navarra. De ella salen encargos a Aragón, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, La Rioja. A los ojos del profano, elaborar, por ejemplo, una barrica como esta es complicadísimo y requiere una destreza y precisión que solo poseen los Martiartu. Fermín se encarga de las duelas de roble, de sus medidas exactas y de colocarlas en círculo. Es el primer paso. Tengo que meterle más. Bajo el fuego, y una vez humedecidas las duelas con agua, el calor y la ayuda de un torno provocan que la barrica vaya tomando poco a poco forma y que sus duelas se curven hasta quedar perfectamente acopladas. Francisco es el experto en esta tarea. Los Martiartu todavía utilizan herramientas heredadas de su abuelo. La zuela de descabezar, el estobador, que es una especie de cepillo para igualar, o el garzador para hacer la ranura, preparan la barrica antes de colocar los aros y los fondos. Estos fondos están compuestos por varias piezas que se engarzan entre sí. Para saber su medida exacta, Fortuna usa un compás y localiza el radio de la circunferencia que tendrá el fondo necesario para cada barrica. Lijar la nueva barrica y colocar los nuevos aros, que tienen también cada uno su nombre especial, son los últimos requisitos antes de marcar sobre el roble el sello de los Martiartu. Bueno, lo voy a quitar ya, ¿eh? En toda la ribera del Keilis, la influencia musulmana fue intensa. Durante varios siglos, la población mora superó a la cristiana en muchos pueblos. La ruta del Keilis fue también ruta de invasión, como lo demuestra lo que queda del castillo de Ablitas y el palacio fortaleza de Monteagudo. Culebras, Ablitas, Varillas y Monteagudo son los pueblos del Keilis que más se aproximan al Moncayo, el monte del sistema ibérico al que toda la ribera mira como símbolo de frescura y agua. Un cultivo que se ha adaptado bien a estas tierras es el espárrago. Los agricultores se levantan al amanecer todos los días durante los 3 meses que dura la campaña, de abril a junio, para recoger los espárragos antes de que el sol ponga verdes las cabezas del fruto. Los espárragos blancos valen el doble que los que están verdes.
En los años 70, el espárrago era la principal fuente de riqueza. Se le llamaba oro blanco. Hoy, en cambio, debido a la importación de espárrago peruano y chino, el precio que las conserveras pagan a los agricultores es mucho más bajo. Aquellos años estaban con ganas de comprar, pues venían y ponían el precio antes de empezar a coger el espárrago. Y incluso era el precio más alto. Entonces llegó a valer a 320 o 330 por el kilo. Y ahora, este año, no sé, dicen que se lo pagarán alrededor de 200 o 225 o por ahí. O sea que no compensa. Por eso aquí en Navarra se han arrancado muchas explotaciones de esparraguera. Porque no compensa, para que la coge el que tiene las tierras y la da a coger a otros, a medieros o lo que sea, y no compensa porque no queda para los dos. Si te la coges a los de casa, pues te sacas un jornal. Al otro lado de los montes del Cierzo, la vega del río Alhama posee muchas similitudes con la del Keiles. El río Alhama, que nace en el sistema ibérico y llega hasta el Ebro, es el que sirve de aglutinante a este valle, al valle del Alhama, y el que le da el nombre. En general podemos decir que es bastante parecido al valle del Keiles, quizá un poco más árido que el valle del Keiles. Y otra diferencia que podríamos hablar de ella sería que los pueblos son más grandes, tienen mayor población y están algo más separados que aquí, en el valle del Keiles que hemos visto anteriormente. El Alhama fue valle fronterizo y ruta de invasión. El nombre de Fitero proviene del latín y significa muga, porque hacía de frontera entre los celtíberos al sur y los vascones al norte. Más tarde, los romanos y los árabes colonizaron el valle. Frecuentes fueron también las luchas entre Castilla y Navarra por estos pueblos y por las aguas de riego. Fitero va unido a su monasterio de mediados del siglo XII y hoy en fase de restauración. Su fundador fue San Raimundo de Fitero, el mismo que instauró la orden militar de Calatrava. Restos del paso de los romanos por el valle los encontramos en los Baños de Fitero, un moderno establecimiento termal que todavía conserva la arqueta romana de captación del agua. Fitero y Cintruénigo son pueblos eminentemente agrícolas, aunque en este último, Cintruénigo, sobresalen las medianas y pequeñas empresas dedicadas al tallado de alabastro. 200 personas trabajan en Cintruénigo este mármol traslúcido desde que llega de las canteras. Pues en Cintruénigo hace ya más de 50 años que está trabajando en el alabastro. Y esto es debido a que un cibonero de Cintruénigo que estaba trabajando en Madrid en un taller se empezó a trabajar alabastro allí y se vino aquí a Cintruénigo. Entonces fundó una empresa y a raíz de esa empresa, pues los trabajadores de esa empresa pues fundaron otras y así hemos ido hasta 30 que estamos. Las canteras están en Zaragoza, en Fuentes de Ebro y Quinto de Ebro, que se dista unos 150 kilómetros de aquí. El alabastro tuvo en Cintruénigo sus mejores años en el pasado, pero hoy todavía salen de estas empresas gran cantidad de objetos de este material, la mayoría de ellos para ornamentación, que una vez tallados se barnizan o pintan. El polvo de alabastro mezclado con resina se aprovecha también para hacer en moldes cualquier tipo de figura.
Con 6.500 habitantes es la cabecera del Valle de la Lama y un importante nudo de comunicaciones viarias. La industria del caucho, del mueble, de la construcción, hidrometalúrgica, textil o vinícola, junto a los servicios, han superado en importancia al sector agrícola en Corella. Aún con todo, el cereal y la vid, las hortalizas y las frutas ocupan a buena parte de los corellanos. Por su arte e historia, Corella es también una especial localidad navarra. En el año 1630 aproximadamente estuvo la corte de Felipe V en Corella por 2 veces y eso creo que no se ha dado en ningún pueblo de la Ribera, ¿no? El casco histórico de estilo barroco es de los más importantes de España y así está catalogado por numerosos expertos. Hay numerosos monumentos catalogados por la institución Príncipe de Viana. Y volviendo un poquito al tema del principio, pues yo diría que Corella es un pueblo culturalmente pues singular, con su propia personalidad, con unas raíces definidas. Creo que a lo largo del tiempo pues ha sabido conservarlas y ser fiel a ellas. Destacan en Corella sus edificios barrocos, sus numerosas casas, palacios e iglesias. Son características las edificaciones construidas en ladrillo y piedra, con amplios balcones en la primera planta, ventanas en la segunda y en la tercera altura, arquerías de medio punto. Es imposible abandonar las vegas de la Lama y el Keiles sin escuchar sus jotas. Al caer la noche, encontramos en Murchante un bar donde las cantan. He de plantar una parra desde tu casa a la iglesia. He de plantar una parra para cuando vas a misa no te dé el sol en la cara, no te dé el sol en la cara. Desde tu casa a la iglesia. Y de la mano de la jota, un rico plato de la variada gastronomía de la Ribera, el rancho o calderete, alrededor del que siempre se montan animadas tertulias. El calderete tradicional siempre es hecho con conejo. Echamos la sal. Dejamos que se fría un buen rato el conejo. Cuando ya tenemos bien frito el conejo, pasamos a echar las verduras que componen la fritada. El pimiento. Ahora echamos el puerro. Puerro muy poco porque es una verdura que tiene mucho sabor. Y ahora seguiremos con las demás verduras de la fritada. La cebolla. El ajo.
Y ahora le damos vuelta a todo y echaremos también el tomate. Ya que no hay tomate del tiempo, le echaremos medio bote de este. Bueno, vamos a echar también los espárragos recién cogidos del campo para que se vayan friendo y luego se cuezcan bien. Ahora vamos a echar vino, podemos echar tinto para que coja color o blanco. Hemos elegido vino blanco de la cosecha de un cosechero de Varillas. Vamos a echar el chorizo, que se hace muy pronto. Echaremos también los caracoles después para que se vayan haciendo ya. Y la panceta. Bueno, ahora vamos a echar las patatas cuando el conejo está ya bien frito y toda la cebolla, el ajo, el pimiento. Y le damos vueltas durante un buen rato para que las patatas vayan cogiendo el gusto del aceite y el conejo. Y echaremos agua hasta que se cubran por completo las patatas y un dedo más o menos por encima. Ahora vamos a echar ya lo que falta, el laurel. Cogemos 2 hojas, la guindilla, que por ahora echaremos una para probar y la partimos por la mitad. Según lo que pique, luego veremos si echamos más. Y el tomillo, que es mejor seco, pero ahora lo hemos cogido en flor.